Bueno, gracias a todos por venir. Este es el tercer capítulo de una serie de webinars que iniciamos con Pablo sobre el libro Empresas que sobresalen de Jim Collins, que es un trabajo de investigación bastante profundo en el que estudió cómo toda una serie de empresas pasaron de ser aceptables o buenas a ser extraordinarias. No vamos a adentrar en cómo se hizo este trabajo de investigación porque está explicado con detalles en el webinar 01, lo pueden ver en el canal de YouTube, para que vean un poco el contexto de dónde sale, pero principalmente de toda una serie de más de 1000 empresas que analizaron en Estados Unidos. Seleccionaron solo aquellas que habían tenido un rendimiento realmente extraordinario, sostenido durante más de una década, y analizaron a ver qué había y qué no había. Y nos encontramos con algunas cosas súper interesantes. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Bueno, compartir un conocimiento que les puede agregar valor a sus negocios o a sus vidas, y que particularmente a nosotros nos resonaron, nos sirvieron en nuestra vida personal y profesional. Varios de estos conceptos los hemos aplicado en la industria, y nos han dado resultados diferentes que abrieron, digamos, una nueva manera de hacer las cosas. Cambiaron inclusive el curso de algunas organizaciones o sectores. Por eso lo traemos acá, porque creemos que es muy valorable y que se puede aplicar fácilmente en cualquier negocio sin importar el tamaño. Así que les vamos a pedir que tengan en principio los micrófonos silenciados, y bueno, cuando se hagan preguntas, porque esto va a ser interactivo, que los abran y hablen sin problemas. En lo posible también las cámaras encendidas, así los podamos ver, y que por supuesto lo pueden grabar y compartir. Si este contenido lo encuentran en el canal de YouTube, y siéntanse libres de compartirlo con quienes quieran. Así que bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hacer un muy breve resumen de qué vimos en los dos primeros capítulos. Lo vamos a mencionar nada más. ¿Qué es lo que se encontró en estas empresas que realmente habían hecho la diferencia? O sea, que destacaron, tuvieron un rendimiento 3 veces superior al promedio del mercado, sostenido durante más de 15 años. O sea que ahí no había ni casualidad, ni golpe de suerte, ni viento de cola, ni todo ese tipo de cosas. Liderazgo de nivel 5. ¿Y qué es liderazgo de nivel 5? Un tipo de líder que combina una determinación implacable por resultados, y además una combinación con humildad, donde ese líder no quiere ser el centro de atención. O sea, no es el típico líder carismático, rockstar, que sale en todos lados, en la tele, sino una persona cuyo manifestación, digamos, de su ego, si quieren, es verlo reflejado en resultados a través de otros. Son personas que cuando tienen éxito miran a su equipo y no se miran a sí mismos. Y bueno, sobre esto hablamos bastante en el primer capítulo, las distinciones y lo más común que es ver líderes de nivel 4, esos carismáticos que se pusieron quizá la empresa al hombro y la sacaron adelante, y donde se corren un poquito se cae a pedazos. ¿Y qué es lo siguiente que encontraron en estas empresas que hicieron la diferencia? Además del liderazgo de nivel 5, encontraron a las personas como el factor de contribución más importante de todos. No los procesos, no la visión, no el nicho de mercado, no la estrategia, no las tácticas, nada de eso, sino justamente aquellas personas que elegían primero, aquellos líderes que elegían primero a quién iban a tener, digamos, en su autobús, rodearse de personas muy competentes, rodearse de talentos, y esos mismos talentos te ayudan a entender a dónde tenés que ir. Y obviamente bajar y no tener aquellas personas con rendimiento mediocre o que no estén alineadas con el propósito de tu organización. Bueno, Pablo, comentaba si querés algo más sumar antes de ya arrancar con el tercer factor de importancia.
Básicamente lo vamos a ver y lo vamos a ir mencionando ahora en este como tercer factor, cómo aparecen cada vez más de relevancia, ¿no? El líder de nivel 5, que es quien ahora va a empezar a tomar ciertas decisiones más allá de haber ya elegido a la gente. Y después, ¿qué pasaba con esa gente y con ese líder en los momentos que había que hacer cosas, hacer que las cosas pasen? Así que los vamos a ir profundizando ahora en la medida que hablamos. Bien. Ahí cuando está el cuadro este de resumen un poco de donde está todo el concepto de Symfonics, que de alguna manera te va mostrando cómo ir haciendo girar la rueda, ir dándole momento a la empresa, ¿no? Como hacer girar un volante de inercia gigantesco. Esa primer parte, ¿no? Esta gente disciplinada, vamos a pasar a la segunda parte hoy, empezar a hablar de afrontar las adversidades. Como tercer punto clave, digamos, este líder y ese equipo, cómo empezaron a trabajar en afrontar las adversidades para generar el quiebre en esas empresas que surgen. Bien, y vamos a empezar comentando el caso de una de las empresas de estas 11 que mencionó Pablo al principio que hicieron el salto, que es Kroger, y su comparación, su empresa comparativa, que era A&P. Básicamente estaban en el mercado, en la industria, llamémosle, de los almacenes, ¿sí? En los grocery stores en Estados Unidos, y allá por los años 50, para que tengan una idea, estas empresas Estados Unidos tiene muchos años de edad, y estas empresas arrancaban allá por el 1800, de hecho en la siguiente filmina lo vamos a ver, 1859 arranca A&P, y los mercados eran chicos, previos a la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y después de la guerra empezaron a cambiar las tendencias, el mercado empezó a cambiar, y la cuestión fue ver, bueno, qué pasa con esto y qué hacemos con esto. Ahí sí podés pasar, Pablo, a la siguiente. A lo largo de los años, como les decía, A&P arrancó en 1859 con los señores Hartford, primero uno, después, o sea, eran dos hermanos, primero murió uno, después murió el otro, y este señor que vemos ahí, el señor Ralph Burger, era uno de los directivos en ese momento, y decía, yo soy el mismo representante del señor Hartford, pero aquí en la Tierra. Entonces, cada decisión que él tomaba como directivo de la empresa era, ¿qué haría el señor Hartford? ¿Qué haría él? Bueno, yo hago lo mismo. Y la realidad es que este señor decía, si este negocio, piensen que estamos hablando de 1950 y el negocio venía desde 1850. O sea, si funcionó durante 100 años, ¿qué vamos a cambiar? La época cambiaba, así después de la guerra Estados Unidos empezó a cambiar muy marcadamente, pero para el señor había que seguir más o menos con lo mismo. Si pasamos a la siguiente, los clientes empezaron a pedir otros lugares, empezaron a pedir que cuando van a hacer la compra al almacén hubiese ropa, hubiese otras cosas, hubiese electrodomésticos, fíjense, en esa época en Estados Unidos todo empezó a cambiar, empezaron a aparecer otro tipo de autos, bueno, toda la sociedad empezó a cambiar. Y algunas hicieron algún experimento, dijeron, bueno, a ver si la gente quiere esto que sería como un supermercado y un poco cada vez más grande, y bueno, probaron a ver qué tal. Y lo interesante es que este señor, cuando vio los resultados, ¿qué hizo? ¿Y qué se imaginan que hizo cuando abrieron estos supermercados y empezaron a probar? Alguien ahí, si quiere levantar la mano, puede comentar. Ahora en el micrófono directamente y hablen, ¿no? Bueno, vamos a estar haciendo así varias preguntas, así que no hay problema. Anímense. Sí. Ahí lo veo a Alejandro que se acerca a la cámara, pero está dudando. Ahí va. Tengo dudas, pero para mí, no sé, capaz que al abrirse al mercado encontraron que podían vender un producto que no la pegó. Ajá, ok. No sé. Que apareció algo que no funcionaba, digamos. No funcionaba y bueno, ¿y qué pasó? Bien. Bueno, la cuestión es que algo de eso pasó. Si pasamos a la siguiente, van a ver que a pesar de que hicieran lo que los clientes querían, los resultados los ignoraron. Este señor dijo, bueno, no voy a cambiar este negocio. Nos dio de comer 100 años. 100 años, ¿cómo lo voy a cambiar? La gente quiere comprar otras cosas. No sé, imagínense la cantidad de locales que tenía en Estados Unidos. Tenía montones, distribuidos por todo el país. Un país gigantesco. Y este señor dijo, no, la verdad que no. Pero bueno, eso fue la historia de A&P. Si pasamos, por ahí Pablo les cuenta qué hizo Kroger. Bueno, Kroger aceptó que había una realidad que era inevitable ignorar. O sea, los hipermercados era algo que se venía al mundo. Entonces,
Kroger ya existía también como tienda, no era distinta, era similar a lo que hacía EMP, pero dijeron, lo que se viene, la tendencia es esto. Aceptaron que era una realidad inevitable y armaron un programa para modificar todas sus tiendas a lo largo y al ancho del país, con lo que eso implicaba, el riesgo, la inversión. Tuvieron que reformularse, reinvertirse. ¿Y qué es lo que sucedió? Directamente. Este señor Lyle Everingham, que es uno de los directivos de Kroger, cuando Jim Collins los entrevistó y les preguntó, lo puse así como cita para leerlo literal, ¿no? El señor dice, lo que hicimos básicamente fue investigar mucho. Investigar, o sea, para mí palabra clave número 1, investigar. Y dice, después los datos hablaron alto y claro, los supermercados eran el futuro, era lo que la gente quería. Entonces, también aprendimos que teníamos que ser el número 1 o 2 de cada mercado para no quedarnos afuera. Fíjense que otro dato interesante. ¿Sí? Hay muchos, pero si no sos el 1 o 2, en un momento perdiste. Entonces dice, es verdad que al principio todos éramos un poco escépticos, pero cuando analizamos los datos nos dimos cuenta enseguida de que era eso lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Y lo hicimos. Y de hecho hubo otros ahí que aparece también. Hubo otros como por ejemplo Walmart, que es más o menos de la misma época. Entonces si no lo hacías ellos, iba a venir otro y iba a ganar el mercado. Así es, otro lo iba a hacer. Entonces fíjese que acá de vuelta empieza a aparecer relevancia el líder de nivel 5 tomando decisiones. ¿Sí? Y no decisiones con arrogancia, no decisiones con una visión loca, una visión... su visión fue escuchar a los clientes y ver qué decía el mercado. El mercado dice que hay que hacer eso, lo hacemos. ¿Sí? Y la voluntad inquebrantable de decir, aunque tengamos que dar vuelta a todos los locales que tenemos en todo el país, lo vamos a hacer. Bueno, y así le fue a Kroger. Pasamos ahí fíjense, para 1999, número 1 en el mercado. Y Kroger se transformó en uno de las industrias más lucrativas de Estados Unidos, ¿sí? Quedando en ese momento cerquita de General Motors, que es la industria más grande de Estados Unidos. Entonces, realmente la cuestión iba por ahí y tuvieron que dar vuelta a todos los locales de todo el país. Así que de esto se trata un poco, esto de mirar lo que pasa, ¿sí? De ver lo que nos dice el mercado y no hacer oídos sordos o no mirar para otro lado. Hay que hacer esto, sí. Puede ser mucho trabajo, sí, pero es lo que hay que hacer. Entonces, hagámoslo. Sí. Bueno, hubo varias empresas que incluso perecieron por no aceptar casos conocidos como por ejemplo Kodak, que era la reina de la industria de la fotografía y el film. No quisieron aceptar que el mundo que se venía era fotografía digital y ellos siguieron con el negativo, el film, la fotografía en papel y pasaron de ser la empresa de fotografía más importante del mundo a hacer nada. Sí, Blockbuster también, Pablo. Eso, justo esa la iba a mencionar. Blockbuster fue otra que inclusive a Blockbuster se le había presentado el modelo de negocio de Netflix y dijeron no, esto funciona. Bueno, se fundió, como también pasó con BlackBerry, que estaba atado al modelo del teléfono con los botoncitos y fue un negocio muy lucrativo, realmente tuvo mucho éxito el BlackBerry. Y ellos no quisieron aceptar que el teléfono con botones tenía los días contados y así les fue. BlackBerry desapareció del mapa. Bueno, hay varios ejemplos de empresas que tienen mucho éxito y en algún momento el mercado, la sociedad cambia y no quieren aceptar lo que está sucediendo. Y lo que termina sucediendo es que, bueno, perecen y a las que no lo hacen les va muy bien. Ahí va. Entonces, hay un poco el resumen, ¿no? Del propio Jim, que lo tenemos ahí en la foto. O sea, no podemos tomar buenas decisiones si primero no hacemos frente a los hechos. ¿Sí? Entonces, la observación de los hechos es algo que aparece como factor clave y crucial para los resultados de las empresas que sobresalieron. ¿Sí? Tomemos en cuenta que nuestra naturaleza humana va a hacer que cuando haya cosas que no nos gusten, miremos para otro lado. ¿Sí? Y esto lo que requiere es poco de concentración y un esfuerzo por ver lo que está ahí. No importa si me gusta o no, si pasamos a la siguiente, aparece un poco este resumen, ¿no? El pensamiento disciplinado, la toma de decisiones, está basada en hechos reales. No importa si lo que veo me gusta o no. Lo que importa es que tome decisiones viendo resultados sin C.
Y nosotros como seres humanos nuestro cerebro trabaja de una manera determinada donde va constantemente, ¿sí?, y de manera inconsciente estar buscando cortar camino. Y todo aquello que me guste me voy a querer acercar y todo aquello que no me guste me voy a querer alejar. Entonces, cuando hay algo que mi cerebro ve y no le gusta, automáticamente y de manera inconsciente va a estar buscando transformarlo, ¿sí?, o me alejo de ahí o lo transformo en algo que me gusta. Entonces somos presa de que nuestro sistema nervioso va a estar buscando manipular la realidad que observamos. Por lo cual hay que estar muy atentos a esta cuestión y saber que como ser humano tenemos una limitación, la cual tenemos que trabajarla y explotarla. Es decir, si sé que mi cabeza no va a estar queriendo mirar las cosas malas, me tengo que esforzar el doble, ¿sí?, como líder, y también transmitir ese mismo mensaje a mi equipo, ¿sí? Ahora después vamos a ver, hay una cita por ahí de Bill Gates que habla un poco de esto y de cómo hacer para que esto verdaderamente pase, lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, después otro caso fue el de Adresograph y Pitney Bowes, que eran dos empresas. Esto es previo a la época de todo lo que fue la revolución en las oficinas, ¿no? Empezaron a tener computadoras, impresoras, copiadoras y demás. Estas dos empresas, una se dedicaba a imprimir direcciones postales sobre sobres y otra a copiarlas y pegarlas en otros sobres. Y eran empresas que tenían mismas características, beneficios, resultados. Las dos tenían un monopolio en lo que hacían. Pero ambas también sabían que sus monopolios iban a desaparecer al poco tiempo. Si miramos una de ellas, Adresograph, tenía a este CEO en su momento, Roy Ash, que era la típica descripción de el líder de nivel 4. ¿Sí? Venía de otra empresa, de comprar un montón de otras mini empresas y transformarla en una, y era un señor puro ego. ¿Sí? Yo soy el que conglomera empresas y las hace ganar plata todas, soy el mejor. Y tenía una visión muy audaz, ¿sí?, de vencer a Xerox, IBM, Kodak en todo esto que se venía. Y entonces, ¿cuál fue la cuestión? Un poco lo que pasó es que este señor dijo, voy a sacar plata de estos negocios que andan para meterlo en este otro negocio central que nunca anduvo. Entonces la cuestión es que estaba drenando plata de donde funcionaba a donde no funcionaba porque tenía una visión muy, muy audaz, esta la vamos a romper y van a ver que yo soy el mejor, y la realidad es que todo eso no funcionó. ¿Y cuál es la cuestión? Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que él rechazaba, ¿sí?, ver las pruebas, y cada vez eran más y más y más evidentes, y este señor no paraba de decir, no, bueno, esto no es así, o no, esto es así, y no le dio bolilla. Y la cuestión es que con eso no solamente generó que las decisiones que tomaban eran erróneas, sino que también las personas que trabajaban con él empezaron a irse. Las personas influyentes de la empresa empezaron a ir porque dicen, no puede ser que este tipo no vea lo que está pasando. No puede ser que no le preste atención a la realidad. Entonces ahí es donde la cosa se empezó a complicar. Si pasamos a la siguiente, la diferencia, Pitney Bowes que hacía, era una cultura de transparencia total. Y ahora Pablo por ahí nos quiere compartir algo de Ray Dalio, que es donde también él y su empresa tienen una cultura de transparencia total. Y acá también quiero citar una frase de este señor Fred Purdue, no me sale mal la pronunciación, que dice, ¿no?, y lo habla desde una analogía. Cuando levantás una piedra y mirás todas las pequeñas cosas que están debajo, podés volver a dejarla en su lugar. O podés decir, mi trabajo es levantar las piedras y mirar esas cosas que están debajo, ¿sí?, aunque lo que veas te asuste. Entonces fíjense la gran diferencia, donde este señor dice, para que Pitney Bowes sea extraordinaria, tenemos que mirar todo, y una sola persona no va a poder mirar todo. Necesito que todo mi equipo mire los pequeños detalles, y que esos detalles cuando los vean, levanten la mano y avisen, ¿sí? Y ahí sí después vamos a hacer la comparativa a lo que decía este muchacho Bill Gates. Pero bueno, te dejo, bien, Pablo, de comentar lo de Ray Dalio. ¿Se ve mi cámara? Sí. Bien, bueno, porque le voy a mostrar este libro. Este señor se llama Ray Dalio. Su primer capítulo de lo que él considera sus principios vitales es bastante exagerado a la hora de escribirlo, pero el capítulo número 1 dice: admite y afronta la realidad. Entonces me gustaría compartirles un pequeño pasaje, porque de este principio básico se desprenden otros, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Al punto que Ray Dalio, pueden buscarlo en internet,
en YouTube tiene varios videos, una charla TED súper interesante donde cuenta cómo introdujo a su empresa una cultura de honestidad y transparencia radical. O sea, al punto de que, por ejemplo, las reuniones directivas se graban y se ponen a disposición de todos los empleados de la empresa, donde cualquier persona puede decir y opinar. Inclusive él cuenta y muestra en un video como una chica de 24 años, junior, mandó un correo dándole un feedback a él, que era el CEO, diciendo: che, la verdad que la presentación que diste no me gustó nada porque no estaba bien preparada, esto, lo otro. Y se practica una política de que está prohibido decir algo, hablar algo sobre otra persona que no estés dispuesto a decírselo en la cara. Entonces practican la honestidad y transparencia extrema. No todo el mundo se adapta, pero él le ha dado muy buen resultado. Si lo buscan, en realidad es como una suerte de Steve Jobs, pero del mundo de las inversiones. Es uno de los inversores más extraordinarios del siglo XX por los resultados y por la continuidad. Y como se hizo famoso por predecir 2 crisis económicas, porque también es un líder del nivel 5, bajo perfil, la verdad que no salía a ningún lado, se hizo muy conocido, se puso toda la atención de los medios, pues, ¿y quién es este tipo que tiene esta capacidad de predecir crisis? Y ahí pusieron foco sobre su empresa, hasta que él dijo a público: bueno, lo que hacemos es esto, qué sé yo. Publicó sus principios, millones de descargas en un día, en una semana. Dijo: bueno, hago un libro, qué sé yo. Y es este libraco que hay acá. Hiperrealista. Comprender, aceptar y trabajar con la realidad es a la vez práctico y bonito. Personalmente me he vuelto tan hiperrealista que he aprendido a apreciar la belleza de todas las realidades, incluso las más difíciles, y a despreciar el poco práctico idealismo. No te llames a engaño. Claro que creo que deben cumplirse los sueños. No hay nada mejor en la vida a mi modo de ver. Y tras los sueños dota la vida de riqueza. Lo que quiero decir es que la gente que crea grandes cosas no es indolente ni ilusa, sino que tiene siempre los pies en el suelo. Siendo hiperrealista, puedes escoger con acierto tus propios sueños y más tarde realizarlos. Por experiencia, la fórmula siguiente se cumple casi siempre. Sueños más realidad más determinación, una vida de éxito. Quienes alcanzan el éxito y determinan el progreso entienden en profundidad las relaciones causa-efecto que rigen la realidad y cuentan con principios para aplicarlo en aras de su objetivo. La fórmula invertida también es válida. Los idealistas que no viven en la realidad fomentan los problemas, no el progreso. Y como resumen de todo este capítulo en el que habla sobre los diferentes corolarios que se desprenden de esto, lo resumo en una página así bastante, bueno, como pueden ver: evitar la confrontación con la dura realidad, mal; afrontar la dura realidad, bien. Sencillo. Así que son varios los líderes que ponen esto como tema central y primordial. Es: ¿qué quiero lograr? Quiero ir a la luna, ir a Marte, qué sé yo, lo que sea, lo más loco que quieran imaginar, pero entienden bien dónde están parados y cuál es esa brecha. Y en ese sentido hay que ser muy riguroso. Y como líder siempre tenemos puntos ciegos y egos. Esto en este libro se habla mucho sobre los puntos ciegos y cómo a él le costó muy caro la arrogancia cuando inició su carrera. Es fundamental que te rodees de personas capaces y que puedan ver todos a través de los ojos de los demás y someter los hechos a escrutinio. O sea, no solamente quedarte vos con los hechos, sino rodearte de personas alrededor con múltiples miradas que puedan ver o disminuir los puntos ciegos sobre una serie de hechos antes de tomar una decisión, porque nunca vamos a tener todos los hechos y toda la información para poder decidir, pero sí en ser implacable, en tratar de ser lo más honesto posible. Así que bueno, gracias por el espacio. Vamos con la que sigue, Pablo. Vale, seguimos. Entonces, básicamente, ¿qué hicieron? Crearon una larga tradición de foros o de lugares o espacios, más allá de las cuestiones, de espacios de conversación para que la gente pueda decir a los directivos: miren esto, presten atención. Entonces, como decía Pablo, buscaron
que todos participen, que todos se sientan partícipes de la organización, y crearon un ambiente de seguridad psicológica en donde lo que buscaban era que la gente levante la mano y señale. Seguridad psicológica. ¿Escucharon hablar alguna vez de ese concepto? Si alguien escuchó, levante la mano, o si alguien no escuchó, también levante la mano. Pero bueno, pues seguramente vamos a profundizar. Hay un libro entero de Amy Edmondson que se llama La Organización Sin Miedo, que habla, es un placer leer ese libro, que plantea todas las cuestiones relacionadas con la seguridad psicológica, sí, y cómo no solamente es plantearla nos genera un beneficio para la organización desde el punto de vista de escuchar las distintas voces, sino cómo afecta a nuestra capacidad de aprender y consecuentemente la capacidad de aprender de la organización el hecho de que no haya miedo, ¿sí?, impuesto por básicamente que no se pueda decir o hacer cosas incómodas. Bueno, yo les puedo poner otro ejemplo más allá del libro. Vieron que hace poquito había unos videos dando vueltas en las redes que dice escucho pero no despido. Dice, ¿alguien lo vio? Unos videos cómicos que hacían dueños de negocios con sus empleados atrás, que decía, bueno, escucho pero no despido. Y ahí cada empleado comentaba algo. Sí, a mí se me rompió tal cosa y la escondí y la tiré a la basura. Y así cada uno iba contando, no, yo estoy saliendo con tu hija, cualquier cosa. Pero generaba un espacio en el cual los empleados pudieran decir algo sin miedo a represalias. Bueno, es muy gracioso, pero hay un montón de ejemplos. Pero eso es otro ejemplo de la seguridad psicológica. Es que las personas de la organización pueden decir cualquier cosa sin miedo a que haya una represalia de ningún tipo. Aunque más no sea una humillación, quizás no te echan, pero te hacen quedar mal adelante de otro. Entonces eso es fundamental. Y acá quería leer una cita de Bill Gates, que también está, es un ejemplo por ahí más moderno, ya no de los años 50, 70, sino ya de los 90 y pico, 2000, que habla de la velocidad a la que viajan las noticias, ¿no? Entonces, lo leo textual. Me gustan las buenas noticias como cualquiera, pero también me ponen en una actitud escéptica. Me pregunto, ¿qué malas noticias no estoy escuchando? Cuando alguien me envía un correo electrónico sobre una cuenta que hemos ganado, siempre pienso, hay muchas cuentas sobre las que nadie ha enviado un correo. ¿Significa eso que hemos perdido todas esas cuentas? Entonces dice, un buen sistema de correo electrónico garantiza que las malas noticias puedan viajar rápido, pero tu gente tiene que estar dispuesta a enviarte las noticias. Acá aparece esto de la seguridad psicológica, ¿no? Tienes que ser consistentemente receptivo a las malas noticias y luego tienes que actuar en consecuencia. A veces pienso que mi trabajo más importante como CEO es estar atento a las malas noticias. Si no actúas al respecto, tu gente con el tiempo dejará de traerte las malas noticias, y ese es el principio del fin. Fíjense que ese cierre final me parece brutal, y acá plantea también esta dualidad, ¿no? Porque es muy interesante que la gente hable, es todo un desafío lograr generar la cultura y el ambiente de seguridad psicológica para que la gente hable, pero si atrás del esfuerzo enorme ese no hago otro esfuerzo enorme por actuar rápido, ¿sí?, cae en vano. Entonces, no es de casualidad que sean muy pocas las empresas que lograron la excelencia. Son muy pocas las que han tenido liderazgo nivel 5, han tenido un equipo de gente sentado, cada jugador sentado en el lugar correcto del colectivo, que han tomado esta aposta, ¿no? De decir, queremos escuchar las malas noticias y vamos a actuar rápido con lo que escuchamos. Es algo, de vuelta, sumamente contundente el resultado que se ve cuando uno empieza a practicar este tipo de cuestiones en tu empresa. Sí. Antes de seguir, me gustaría pedirles una opinión a todos ustedes, ¿no? A quien quiera comentar algún ejemplo que hayan tenido en su vida profesional, en donde trabajan, sin necesariamente hacer nombre o referencia por algún tema de confidencialidad, si esto les hace sentido, si les pasó alguna vez de tener algo crudo que decirle a su jefe, a su dueño, y no lo hicieron por miedo, o por el contrario, si trabajaron o tuvieron la suerte de trabajar con alguien que le podías decir lo que sea sin que se ofenda o sin represalias. Así que los invitamos a que hablen en los micrófonos y nos cuenten. Mirna, levantate la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, me ha pasado de tener la fortuna de un buen jefe que había cultivado ese vínculo de
si hacen un lío, porque algún día sin querer uno hace un lío, él usaba una palabra un poco más vehemente, avísame. Y bueno, un día hice una comunicación, creí que le estaba escribiendo solamente a un grupo de personas y había hecho un responder a todos. Por suerte no usé ninguna frase no pública, pero fue un error. O sea, dije, el correo que envié era solo para nuestro equipo y había salido para todo el mundo. Así que yo en el momento estaba temblando porque esas cosas que uno dice, lo que dije era para nuestro equipo, no para todos. Pero bueno, tuve la fortuna de tener ese jefe y sí, lo recuerdo así rápidamente como esas personas en las que uno es una red de apoyo, ¿no? Saber que uno no está solo. Gracias. Bien, buenísimo, qué buen ejemplo, Berna, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien que le haya pasado algo similar o por el contrario? ¿Alguien que le llevaba una buena noticia y estallaba? Se pudría todo. Yo sé que ahí más de uno tuvo una experiencia ahí que por ahí no la quiere cortar. Seguro. Bueno, sigamos nomás. Si ahí quiere después levanta la mano. Fernando. Ahí levanta. No, estaba pensando algún ejemplo, a ver, no son tan exactos, pero yo, bueno, también soy ingeniero, trabajo casi 98% de mi carrera en cuestiones de ingeniería, proyectos y otras, y en general hay mucho miedo, mucho conservador. De hecho, el extremo ha sido que me ha tocado en un trabajo directamente depender del directorio, y empresa muy chica, no se vayan a creer, eran 3 socios, y los socios no se los podía nombrar. Era una directiva impuesta y eran los ingenieros. Y llegaba a la empresa y me decían, te busca el ingeniero. ¿Y cuál de los 3? Descartaba por lo obvio que uno que en general estaba con otros temas no, y después me quedaban 2 y tenía que ir a verlos. Yo en eso no tenía muchos pruritos, iba y me dirían cosas. Es más, tuve un montón de quejas de por qué me dirigía tan abiertamente. Yo lo tomé como una gente grande, como una cultura muy de años atrás, ¿no? Pero bueno, eso, o empresas más actuales con gente más joven, pero que están siempre con el miedo. No digamos esto a ver si alguien lo toma mal y se contagia. Pablo, claro, me decía, nos conocimos en la Expo, Expo Industrial, creo. Expo Industrial. Industrias, gracias. El efecto manada, y me parece que le cabe como anillo al dedo ese miedo de los líderes, y que son los compañeros los que dicen no digamos porque se puede llegar a... pero sí, yo tengo la contracara de lo que decía recién Mirna. Gracias, Fernando. Bueno, buenísimo, gracias a ambos. Fernanda, adelante. Acá estoy. Yo creo que más que miedo, lo que se genera es lo que un poco mencionaban ustedes, que cuando ves que la voz no es escuchada o no es receptiva desde algunas personas, evitas directamente hacer esos comentarios que ayudarían o no, pero está bueno escuchar las otras campanas porque a veces te abre un universo que vos no lo tenías considerado. Entonces, esto no es miedo. Ustedes me conocen y saben cómo gestiono yo, pero algunas cosas uno dice, bueno, ya está. Sí, no es lo que quieren escuchar, pero se pierden mucho, se pierden riqueza de intercambio de conocimientos, de información, de experiencias, de un montón de cosas que yo te digo, no va por el lado del miedo, pero si sabes que tiras una semilla y ahí no prende, probás varias veces y después ya no la tiro más. Que es peor. Sí, es que justamente, ¿no? Es lo que decía Bill Gates, es el principio del fin. Ajá. Cuando no sé si es el fin, pero... Sí, o sea, cuando una empresa tiene una situación en donde solo ven 2 ojos de un grupo de 100, o sean 2, solo ven 2 ojos, está limitado a eso, está limitado
las 24 horas de una persona, los 2 ojos de una persona, los 2 oídos de una persona, en lugar de rodearte de montones y bueno, al menos explorar de qué se trata. Parece que si bien puede no ser el principio del fin, puede ser el principio de quedarte en una meseta y no crecer más. Sí, puede ser el principio de un fin de largo plazo. Lo que es seguro es que el mercado cambia y las empresas cambian, y si una determinada conducta se sostiene durante mucho tiempo, es inevitable que se degrade. Así es. Bueno, gracias a todos Bien. por los comentarios. Vamos, avancemos. Seguimos. Entonces, ¿qué pasó con los que no lo lograron? ¿Sí? Como por ejemplo este muchacho Roy Ash, que decíamos era muy carismático y muy fuerte y demás, generó la situación en donde había lo que él decía era la realidad. Entonces planteó una realidad de facto. ¿Sí? Cuando el máximo dirigente actúa con tanta intensidad o infunde el miedo a que la gente tiene más miedo de lo que dirá él o pensará él o que hará él que del exterior, bueno, chao, ahí estamos perdidos, ¿no? Porque la realidad es que ya dejan de darle bolilla a lo que pasa para darle bolilla a lo que alguien cree que pasa, y bueno, estamos sonados, ¿no? Acá menciono o pongo la pregunta, no sé si alguien recuerda el caso de Bank of America que hablamos el webinar anterior, pero básicamente había líderes de este estilo en Bank of America y era el ejemplo del líder con 1000 ayudantes, ¿no? Es el líder de nivel 4 con 1000 ayudantes donde yo soy el genio y digo todo, y el resto era literalmente gente de plástico. Cuando el líder decía vamos para allá, todos decían sí señor, y allá iban. Bueno, así les fue a los que no lo lograron, en palabras de Jim Collins. Porque ojo, a no confundirse, ese líder de nivel 4 puede lograr resultados extraordinarios por un momento. Hay un montón de ejemplos en la historia y sé que es un ejemplo por ahí fuerte para traer acá. El ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Hitler era un muy buen ejemplo del nivel 4, líder de nivel 4. El tipo logró conquistar casi toda Europa y en poco tiempo, y movilizando millones de personas y recursos. Y así, con ese mismo ego y esa misma ceguera, fue como se cayó por su propio peso. Y como, inclusive, bueno, hay una película muy buena, se llama La Caída, que trata sobre las últimas semanas, como estaba completamente enceguecido en no afrontar que ya el régimen estaba terminado, estaba liquidado, que estaban los aliados, ya habían rodeado Berlín, de que no quedaba nada más por hacer. El tipo seguía, no, vamos, sigamos, y seguía mandando gente al frente hasta que, bueno, se le cayó la realidad encima. Pero es un ejemplo también de nivel 4. Una persona que puede en un momento determinado de tiempo lograr algo extraordinario, pero sostenido con su propio ego y su locura. Las preguntas se las dejamos más que nada como para que se las lleven como accionable, ¿no? Como llevarnos este pedacito para que cada uno se lo reflexione en su organización, ¿no? Se puede hablar franca y sinceramente en público sobre lo que ha servido. Hay miedo a decir lo que hablamos antes, a decir algo por represalia. Se escucha objetivamente al cliente o hago lo que a mí me parece. ¿Qué acciones concretas se toman con lo que la gente dice o con lo que el cliente dice? Y con qué velocidad se toman acciones respecto a los hechos que importan. Un poco esto que hablaba Bill Gates. O sea, presto atención y después hago algo, o no presto atención y no hago nada. Me parecía para que se lo lleven, para que lo tengan para reflexionarlo en su propio organismo. Si bien no nos explayamos demasiado, pero ¿qué hacer para que se escuche la verdad? ¿Sí? Liderar preguntando, no dando respuesta. O sea, cuando interactúo con la gente, preguntar y escuchar. ¿Sí? Preguntar y escuchar, y que el contexto sea amable y que la gente se sienta que va a ser escuchado, no que le estoy aplicando coerción y preguntándole para que me dé la respuesta que yo quiero. Ahí, si querés, vamos a la siguiente. Favorecer el diálogo honesto, de vuelta acá, sin la coerción. ¿Sí? Hablaba de un caso de esta empresa Nucor en donde todos se juntaban y había reuniones acaloradas, discusiones en voz alta y demás, pero no intercambiaban opiniones. A mí me parece, yo creo que, sino, estos son los datos, estos son los hechos, ¿qué hacemos? Yo haría esto, yo haría aquello, pero hasta que no destilemos lo que queremos hacer, de una manera, digamos, casi que científica, causa, efecto, análisis y tomar decisiones, no paremos, pero no coercionando, no hace esto porque yo lo digo y soy de. Bien, siguiente. Bueno, analizar la situación real sin reproches, y había un caso explicado en el libro de Joe Pullman, de Philip Morris, que en el momento compraron 7up,
y perdieron un montón de plata y la vendieron después, y practicó esto del ejemplo, el típico caso del líder de nivel 5 de ir a el fenómeno de la ventana y el espejo. Entonces se paró al espejo y dijo, el responsable de todo esto soy yo. El único responsable de esta mala compra fui yo. Pero ahora aprovechemos todos esta oportunidad. Ahora todos juntos tenemos la responsabilidad de sacar el máximo jugo a este error porque nos salió muy caro. Así que hagámoslo. Bien, se hizo cargo. Bien, la siguiente, crear mecanismos de bandera roja, ¿no? Cuando aparece algo que necesitamos que sea escuchado, que la gente sienta que puede levantar la mano y decir, che, acá está mal, ¿no? Ahí muestra, en el capítulo, Jim Collins cuenta un caso de una empresa, esta Granite Rock, que es una especie de lugar que vende materiales de construcción y trabajan mucho con la industria de la construcción, que dice, yo te mando los materiales y si hay algo que a vos no te gusta, no me lo pagues. Se transforma, el mecanismo de bandera roja lo que hacen es transformar la voz del cliente en algo que no puedes ignorar de ninguna manera. Entonces él le manda un camión y si hay algo que no te gusta, directamente no me lo pagas. Y de esa manera claramente van a tomar acción. Nadie va a poder ignorar que no me estás pagando por un producto o servicio. Bien. ¿Y qué no hacer? ¿Sí? Que de estas eran las cosas. ¿Qué hacer para favorecerla, para escuchar la verdad? ¿Qué no hacer? Cada uno de nosotros no puede motivar a nadie. Nosotros, las personas, nos motivamos por cuestiones intrínsecas. Yo no puedo, a pesar de que a veces creemos que podemos motivar al otro, verdaderamente no se puede. Pero sí, claramente podemos desmotivar a los otros. Entonces, la cuestión es, hagamos todo lo necesario para no desmotivar. Entonces, no hacer preguntas capciosas y manipuladoras, no hacer preguntas para culpar a otros. Eso es básicamente lo que tenemos que evitar por completo si es que queremos escuchar la verdad. Simplemente preguntar, mostrarse sincero, honesto y escuchar. De eso se trata. Y para implementarlo, ¿sí? Alguna de las cuestiones o alguna de las herramientas que trabajamos desde Gemba Kaizen, el armar una oveja, armar una Sakai, generar un lugar en donde tengamos los datos reales de la realidad, acercarnos ahí periódicamente a verlo. ¿Sí? La sala de esta oveja es el lugar donde tenemos los indicadores en la empresa, que estén ahí, que la gente participe, que se sientan libres de ir y anotar ellos mismos, y que los directivos o los representantes de la empresa vayan a ese lugar a ver y a escuchar. ¿Sí? En la Sakai lo que plantea es ir periódicamente a ese lugar, ¿sí? De la misma manera que la voz del cliente, ¿no? Escucharlos, hacer encuestas, llamados, focus group, o todo lo que haga falta, ¿sí? Trabajar mucho en escuchar lo que me dice el cliente y tomar acciones de inmediato, ¿sí? El concepto de Gencatena, abajo de todo, es tener un tablero de seguimiento de cómo hago realidad las acciones que necesito tomar para responder a estas cuestiones que mi cliente o mi gente me está levantando la mano. Estas son algunas de las herramientas que trabajamos con nuestros clientes. Bien, ahí, Pablo, si querés. Bien. Cerramos con la paradoja de Stockdale. Bueno, para cerrar un poco el concepto de afrontar la cruda realidad, Jim Stockdale fue un almirante que fue cautivo, fue, digamos, la persona de mayor rango del ejército que fue cautivo durante la guerra de Vietnam. Y estuvo varios años realmente en condiciones inhumanas. Y fue uno de los pocos que sobrevivió justamente porque logró mantener la fe de que iba a sobrevivir. De hecho, Jim Collins lo entrevistó personalmente. Mantener la fe de que iba a vivir, pero afrontar una realidad de que no iba a ser ni el mes que viene, ni iba a estar libre para fin de año, sino entender, bueno, a la verdad, acá voy a estar 5 años, acá me van a torturar, acá me va a pasar todo esto, pero tengo fe en que voy a sobrevivir. Y Jim Collins le preguntó, ¿no? Y en este campo de concentración donde te tenían, ¿quiénes fueron los primeros que la pasaron mal o los primeros que perecieron? Y le dijo, es muy fácil, los primeros que perdieron la vida fueron los optimistas. Y digo, che, pero está mal entonces ser optimista. No, lo que te dice es aceptar lo que está sucediendo, la cruda realidad, pero no pierdas la fe. Los optimistas en ese caso lo que decían era, voy a sobrevivir y ya seguramente en Navidad nos liberan, y cuando llega Navidad, no, va a ser en Año Nuevo, y siempre estaban generando expectativas de algo que no sucedía, y eso los desmoralizaba al punto que en muchos casos no lograban salir adelante.
Bueno, un poco más Este ejemplos muchacho de esto, ¿no? Ejemplos de la historia. estuvo 8 años preso, ¿no? Ahí, y lo que hizo, digamos, tenía en una parte él comenta en su reportaje, tenía, digamos, la convicción, como los líderes de nivel 5, la convicción férrea no solo de que lo iba a lograr, sino que eso se iba a transformar en un evento que iba a darle todo el sentido a su vida. ¿Sí? Entonces generó métodos de comunicación, estableció formas de soportar la tortura que compartió con sus compañeros, establecía mensajes en código para poder hablar con su esposa, estableció mensajes en código golpeando como si fuese una especie de código Morse, golpeando con sus compañeros en las paredes. O sea, se mantuvo constantemente ocupado y enfocado en hacer todo lo que estaba bajo su control para lograr lo que tenía que lograr. O sea, nunca dejó, bueno, ya saldré librado al azar, dependo de ellos, todo lo que estuvo bajo su control lo hizo y finalmente lo logró. Entonces es un ejemplo muy claro y después cuando Jim Collins lo habla con su equipo, cuando les cuenta esto, claro, cada una de las personas, el grupo de trabajo de Jim Collins, que era un montón de estudiantes de Stanford, iban estudiando los pares de empresas y cada uno empezó a levantar la mano y dijo, esto es lo que pasó entre A&P y Kroger. Che, esto es lo que pasó entre Aderezo Graph y Pitney Bowes. Dice, había alguien que estaba convencido que lo iba a lograr, estaba convencido que aunque tuviera que cambiar todos los locales a lo largo de todo el país, ese era el camino, y nunca lo dudaron. Una vez que se dieron cuenta que la realidad objetiva les mostró que era por ahí, lo único que hicieron fue trabajar en esa dirección. Entonces, de ahí es que Jim Collins pone esto, ¿no? La paradoja de Stockdale a todas estas empresas que hicieron la transición es el valor, o sea, la visión inquebrantable del líder de que vamos a hacer lo que haga falta hacer, pero siempre aceptando la cruda realidad tal como es. Esa es un poco la clave de todo. Bien, preguntas. Hasta aquí llegamos con el capítulo, con este webinar número 3, con estos conceptos que se vienen sumando ya al del líder de nivel 5 y al de primero quién y después qué. Así que estamos abiertos a escucharlos y qué les pareció, si tienen consultas, si quieren agregar algún ejemplo o hacer alguna pregunta. No estoy viendo si alguien levantó la mano, pueden directamente abrir el micrófono y compartir. Sí, siéntanse libres. Pueden hablar pueden compartirnos sobre el contenido o sobre qué les pareció la dinámica del webinar, si les pareció que íbamos muy rápido, muy despacio, si quisieran que sea más participativo. Estamos abiertos a escuchar su feedback también, a aprovechar este momento. No, yo lo único que quería preguntar es el primer webinar que tengo la posibilidad de venir y no, la verdad es que no soy muy ducho con las redes. El tema de los anteriores, vos mencionaste el canal de YouTube, no sé si hay, busqué en la página, la verdad que no me di cuenta cómo encontrarlo, pero si puedes, no sé si es un link o cómo hacer para poder verlo. Sí, ahora compartimos acá el link en el chat y también lo voy a volver a subir a LinkedIn, está en el perfil de LinkedIn de Pablo y el mío, todavía no tenemos la página web, algo que estamos ahí trabajando, pero ahora lo vamos a volver a compartir, así lo pueden tener todos y pueden llegar ahí. ¿Vos cómo, a través de qué link nos encontraste, Fernando? Después que hablamos en la expo, te escribí ahí sí por LinkedIn, pero personalmente, y vos me pasaste la información. Ahí está, perfecto. Bien, entonces ahora lo vamos a repostear en LinkedIn, así está al alcance de todos. Igualmente ahí sobre el final van a ver que están nuestros QR con los WhatsApp, así que si quieren los pueden escanear y de ahí ya entramos en contacto directo, se los podemos enviar directamente por WhatsApp también.